Hay temas de temas, ¿no, Mónica? Y sobre todo algunos que dice uno que le competen solamente a la mujer. Sí. Y resulta que no. ¿Resulta que no? Porque si usted está casada y usted y yo somos marido y mujer y llega una época de la vida donde la flor de la vida nos da otras circunstancias, tengo que comprenderte. Los ciclos de la vida, las mujeres, hay que comprendernos, hay que entendernos y sobre todo después de más o menos los 45, 55 años empieza a llegar una etapa hermosa, pero que tiene algunas complicaciones y es la menopausia. De eso nos va a estar hablando hoy un médico especialista, el doctor Jorge Alberto García Pertús, médico y cirujano de la Universidad del Rosario en Bogotá. Bienvenido, doctor. Doctor García. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Hernán. Bienvenido a nuestro programa. Sí, como le estaba diciendo, Mónica es un gran conocedor porque ha estudiado ginecología, obstetricia, tiene varias especialidades, pero nos vamos a concentrar en lo que anteriormente hablábamos, que es el tema de la menopausia. ¿La menopausia tiene una edad específica o hay menopausias precoces o cómo se puede de pronto analizar este momento de la vida de una mujer? Todas las anteriores son correctas, como decían en los exámenes. Sí. Tiene una edad promedio, Sí. más o menos llega entre los 45 y los 55 años, ¿sí? Pero, por ejemplo, una mujer que llega a la menopausia a los 39 años, ¿Es una mujer posible? que tiene una menopausia precoz. ¿Y por qué se puede presentar esa menopausia precoz, doctor? A veces por anormalidades hormonales en cada mujer o a veces por cirugías, por ejemplo. Si ¿Ah, una sí? si una señora le sacan sus ovarios, que son los que producen las hormonas, a cualquier edad, por cualquier razón, automáticamente queda menopausia. ¿Y queda con los síntomas de la menopausia? Correcto. Pero no le afecta, digamos, en su vida, en su hábitat, el hecho de que la menopausia le haya llegado en otro momento, ¿o sí? Sí le puede afectar mucho, ¿Sí? de hecho. Sí. Empecemos por definir qué es menopausia. Por ¿Qué es favor, menopausia? ¿sí? Por favor. Entonces, resulta que las mujeres dentro de sus ovarios traen los óvulos, ¿cierto? Y ovulan todos los meses y gracias a eso pueden quedar en embarazo. Empiezan a ovular en el momento en que ellas se desarrollan, en que tienen su primera menstruación. Y dejan de ovular cuando les llega la menopausia. Sí. Eso es lo que llamamos la vida fértil. Durante esa vida fértil, además de producir hormonas, además de producir óvulos, Sí. producen hormonas. Y esas hormonas tienen muchas funciones en el cuerpo. Entonces, el día que la señora llega a la menopausia, yo digo que los ovarios se pensionan, dejan de ovular. Y al dejar de ovular, la señora ya no puede quedar en embarazo, porque no ovula, pero tampoco produce esas hormonas y es la falta de esas hormonas la que produce esos síntomas acerca de los cuales ustedes están preguntando. ¿Cuáles son los síntomas específicamente, doctor? Hay que aclarar que varían de una mujer a otra, que Digamos no que a los más todos les dan comunes. todas, pero se habla de oleadas de calor o fogonazos, ¿cierto? Cambios en el estado de ánimo, entonces puede haber depresión, mal genio. De pronto, en un un momento mismo día. estaba en una misma hora, puede misma pasar hora. de un Sí, se estado de vuelven ánimo medio bipolares al temporales. otro. Afectaciones del sueño, por ejemplo. En el cuerpo, resequedad de la piel, caída del cabello, Sí. resequedad en la vagina, disminución del deseo sexual. Pueden ser muchas cosas. Claro, muchos Entonces, factores. El caso extremo también se da, doctor, que una mujer arriba de los 55 años siga siendo fértil en su menopausia, le llegue, no sé, a los 60, 58 años. Sí tal vez los sea. hay, son las excepciones, no es lo común es el promedio del que hablábamos. Y son las que salen en la prensa o las que entrevistan a ustedes porque quedaron embarazadas a esas edades, Sí. ¿cierto? Ah, ok, Pero son pero las son excepciones, contaditas. no es lo frecuente. ¿Y esto está relacionado con el primer ciclo menstrual de la mujer? Si una niña a los 8 años, 7 años tiene su primer ciclo, puede que entre en menopausia en etapa más temprana a una que 13, 14, 15, no sé, de pronto que se retrase un poco ese proceso. En teoría pensaría uno que es así, ¿no? Porque ustedes nacen con una determinada cantidad de óvulos y les decía yo que cuando se acaban los óvulos y dejan de ovular llegan a la menopausia. Sí. Y todos los meses más o menos se gastan 12 óvulos. Ovulan uno, pero hubo 12 que compitieron y el mejor de esos 12 Quedó. fue el que quedó, el que se ovuló, y el mejor de esos 12 es cada uno de los que estamos aquí sentados o detrás de cámaras. Eso Claro. es selección natural. Muy bien. ¿cierto? Doctor, hay inquietudes de los televidentes, por ese motivo también compartimos algunas de esas preguntas para usted. Una de ellas es la que viene a continuación. ¿Con qué frecuencia tiene que ir una mujer al ginecólogo durante la menopausia? Igual que durante desde que inicia su primera regla, por lo menos hasta el resto de la vida, una vez al año como mínimo, para hacer su control normal, su citología,
dependiendo de la edad, algunas otras cosas como la mamografía, por ejemplo, en las señoras después de los 40 o 50 años que ya se empiezan a hacer las mamografías. Ok, tenemos más inquietudes, doctor, de los televidentes. ¿Qué puedo hacer para los calores de la menopausia? Los calores y esa sudoración excesiva. Esa es una buena pregunta. Los médicos formulamos terapia de reemplazo hormonal, pero para poder formular terapia de reemplazo hormonal hay que ver a la paciente en consulta y hay que pedirle una serie de exámenes. Y esa es una pregunta importante porque a veces llegan las señoras a la consulta diciendo que no, a mí no me dio hormonas porque es que las hormonas producen esto y esto y esto otro, porque hay una serie de mitos al respecto. La realidad es que las hormonas, y lo quiero aclarar así, no producen cáncer. Pero si una paciente tiene cáncer ya, ciertos cánceres específicos, y toma hormonas, esos cánceres les pueden crecer más rápido. Que los Entonces, acelera. por eso deben recibir una atención, una consulta, un estudio antes de recibir la hormona. Doctora, un tema, hoy en día con tanta droga, tanta pepa, tanto medicamento, entre comillas, alternativo y demás, hacen que a veces las mujeres, entre comillas, se vuelvan más fértiles. Usted estaba explicando algo buenísimo que no lo sabía, que es la cantidad, digamos, la capacidad de óvulos que tiene una mujer y a medida que pasa el tiempo, digamos, que se va vaciando la bolsita. Sí. Pero muchos de ellos de pronto lo que hacen es que acelerar, no crear más, sino acelerar, digamos, que esos óvulos estén en la mujer. No, lo que pasa es que cuando se dan drogas para fertilidad, que es tu pregunta, esas drogas producen más ovulaciones de esos mismos óvulos que están en proceso de formarse, digamos. Entonces, en vez de ovularse un solo óvulo, se ovulan varios. Sí. 2, 3, 4, entonces la señora acaba teniendo gemelos, trillizos, cuatrillizos, etcétera. Okay. Eso es, pero no quiere decir que por esa razón la señora vaya a llegar a la menopausia antes. Ok. Muy bien, tenemos más inquietudes, Más ¿no? inquietudes. ¿Cómo se puede retrasar la menopausia? Todavía no lo hemos descubierto. No se puede retrasar la menopausia. No se puede retrasar la O sea, menopausia. en nuestro ciclo biológico ya está una fecha en la que nosotros vamos a entrar en etapa de menopausia. Es correcto, se habla de que de pronto hay un tema hereditario, de diferentes factores, pero no se puede retrasar. Le hago una inquietud, pues lo digo en aras del caso de mi esposa. Cuando se usan algunos tipos de anticonceptivos o algún tipo de herramientas preventivas, ¿sí? La T o bueno, no me acuerdo la otra que tiene La pila, sí, pero tiene inyecciones. otra que en este momento se me escapa. Eso, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Acelera o no acelera? Genera diferente tipo de comportamientos. Porque hay algunas cosas que ustedes los doctores le colocan a las mujeres para que precisamente dejen de ovular o dejen de menstruar con el ánimo de que tengan, digamos, unas condiciones de relaciones no propensas a tener más hijos. Correcto, es decir, cuando hay muchos métodos de planificación, hay pastillas, hay implantes que se ponen aquí en el brazo, hay dispositivos que se ponen en el útero, unos como la T de cobre famosa que usted mencionó. Sí, hay uno que otros tiene un nombre como de contienen mujer. hormonas, un poquito de hormonas. Sí. Es decir, hay muchas opciones cuando uno habla de planificación, inyectables, bueno, parches. Cantidad de cositas. Cantidad de cosas. Hay unos anillos inclusive que se pueden introducir dentro de la vagina. Uno mira la composición hormonal de eso y dependiendo de la situación de cada paciente, uno puede utilizar este tipo de hormona o este otro. Por ejemplo, las señoras que sufren mucho de acné de pronto necesitan una hormona diferente que las que no sufren de acné, por poner un ejemplo. Entonces sí, uno elige dependiendo de la situación de cada paciente. Por eso es importante consultar y no ir a la droguería y comprar el que toma la amiga, porque Sí, de pronto es muy bueno para la amiga, Pero no le para... sirve. Totalmente de acuerdo. Bien, Tenemos preguntas también en redes sociales. En redes sociales, muy bien. Aquí tenemos una de ellas, dice lo siguiente, mucha atención. ¿A qué edad es normal la aparición de la menopausia? Entre los 45 y los 55 años, como decíamos hace un momento. Sí. Ok. Cuando esa menopausia llega en etapas, digamos, más juveniles, cuando una mujer a los 18, a los 20, por alguna enfermedad, por alguna cirugía, como le estaba diciendo, pues le tienen que retirar los ovarios. Esta persona entra con las condiciones de una persona en menopausia. ¿El tratamiento es el mismo? Sí, hay que empezar la terapia de reemplazo hormonal mucho más temprano porque pues tiene una menopausia muy precoz, como el caso que expusiste, y sí es una paciente que va a requerir seguimiento toda su vida en adelante. Claro. Doctor García, ¿la raza incide? O sea, una mujer de piel amarilla, de piel negra, de piel blanca, no tiene... Muy buena pregunta, pero hasta ahora no.
Hasta ahora no se ha demostrado una No se ha diferencia grande pues, entre una raza y otra. ¿No? Muy bien, inquietudes, tenemos más. Otra pregunta de televidente. ¿Por qué se produce la menopausia prematura? Hablábamos de eso hace un momento. Se puede producir, por ejemplo, por una cirugía en la que se le saquen los ovarios a una niña o a una joven, que no es lo deseable, desde luego. O a veces, por razones que se desconocen, hay señoras que tienen lo que llamamos menopausia precoz, que es que los ovarios dejan de funcionar antes de tiempo y tenemos que empezar a ver si hay alguna causa que podamos describir y muchas veces empezar tratamiento para menopausia sin saber la causa. Correcto. En el caso de los esposos, de los maridos, existe, bueno, claro que no lo compete usted, creo, el tema de la andropausia, de que a nosotros también nos da la menopausia, pero bajo las condiciones masculinas. Si a mí me entran los calores, no tengo ni idea cómo es la cosa, porque nunca me he entrado a investigar, ¿a quién recurro? ¿Recurro a qué tipo de especialista? Muy buena pregunta. Yo diría que a dos. El urólogo es uno, que es el que maneja todo el tema genital masculino, por llamarlo de alguna manera, y el endocrinólogo, que es el que maneja toda la parte hormonal, suponiendo que estamos hablando de una andropausia precoz, que es muy exótica, que no es el tema de mi experticia, claro. Sí, pero sí existe, o sea, a los hombres nos da eso. Nosotros llegamos ¿Y a la misma edad o a la un poco andropausia, más? alrededor de los 50 llegamos a la andropausia, se llama, y casi no se manifiesta con depresión, ni con calores, ni ese tipo de cosas, pero sí con el tema del deseo sexual. Es más ¿Se sube o se baja? Se baja. Ya. Esa es más la preocupación, el tema del deseo sexual y el tema de las erecciones también y la posibilidad de tener relaciones sexuales. Ok. Volviendo a las mujeres y la menopausia, ¿cuánto dura todo este proceso de tratamiento, de síntomas? ¿Se acaba, no se acaba, dura para el resto de la vida? Bueno, eso varía de una mujer a otra, pero nosotros hablamos de menopausia, de perimenopausia, cuando es lo que está alrededor, de premenopausia, cuando antes. Entonces las señoras vienen con sus reglas, digamos, cada 28, 30 días, cada lo que ellas saben que les llega, porque eso varía en cada una de ustedes, pero más o menos cada 28 días. Y de pronto empiezan a alargarse o a retrasarse, y de pronto hacen manchaditos irregulares, es decir, empiezan a tener un comportamiento que no es el comportamiento al que ustedes están acostumbradas. Entonces ahí estamos hablando ya de premenopausia. A veces empiezan a aparecer esos sintomitas poco a poco, entonces unas oleaditas de calor, cambios en el estado de ánimo, resequedad en la piel, empiezan a aparecer cosas, pero la definición por libro de menopausia es 1 año sin reglas o sin menstruaciones. Esa es la definición. Entonces nosotros declaramos una mujer oficialmente menopáusica Cuando después de un cuando año. lleva 1 año sin Claro, reglas. y después de ese tiempo, ¿cuánto tiempo más sigue siendo menopáusica? Per se. El resto, sí. El resto de su per vida. se. De ahí en adelante, Claro, ya de ahí en llegó a adelante. su menopausia. ¿Qué podría estar a favor de una mujer cuando le da la menopausia? Muchísimas cosas. ¿Sí? Es que si uno mira, por ejemplo, lo que llamamos la expectativa de vida, la expectativa de vida al nacer en Colombia, ¿eso qué quiere decir? Un niño que nace hoy en Colombia, ¿cuánto se espera que viva? Está cerca de los 80 años. O sea, un niño que nazca hoy se esperaría que viviera más o menos 80 años. ¿Y ha aumentado la niño o niña. expectativa o ha disminuido? La expectativa de vida en el año 1900, o sea, hace poco más de 100 años, era de 40 años. Muy Sí. poco. la Sí, en los mitad. países desarrollados. Sí. O sea que estamos viviendo el doble de lo que vivíamos hace 100 años. Es decir, que para las mujeres hace 100 años la menopausia era el final de la vida. Sí. Vean lo interesante. Entonces, me llegó la menopausia, terrible, se me acabó la Se le vida. acabó la vida. ¿Sí? Sí. Ahora es esa otra mitad donde ya los hijos están grandes, donde ya retomamos la vida en pareja, donde ya se puede viajar, Se vuelve más cosas. calidad que cantidad. Y se vuelve una etapa muy hermosa de la vida. Es una visión completamente diferente de la menopausia que, digamos, el desarrollo de la humanidad nos ha permitido descubrir. Ahora, hay mujeres que de pronto se les acaba cosas que tristemente por sus condiciones les genera mes tras mes, ¿no? El tema de los cólicos, la cantidad de trastornos que tenían cuando ovulaban. ¿Las relaciones sexuales en una mujer menopáusica cambian o no? Porque esos son otros los mitos. Cambian y tienen dos cambios opuestos, digamos. Por un lado, cambian positivamente. Si ya no estás ovulando, ya no tienes riesgo de quedar en embarazo. Entonces, Tú estás puedes más tranquila. tener relaciones sexuales todo el mes sin problema. Está tranquila. ¿Cierto? No te va a llegar la regla, entonces no estás preocupada porque estás en estos días, bueno, esos otros días. Entonces eso les da muchísima más tranquilidad. Desde ese punto de vista cambia. Desde el punto de vista hormonal, como decíamos, disminuye la producción de hormonas femeninas. Entonces,
Hablábamos de resequedad en la vagina cuando hablamos de los cambios. Y tener relaciones sexuales con una vagina reseca puede ser una tortura. O sea, es una cosa que incomoda mucho. Entonces, por eso el tema de la terapia de reemplazo hormonal para disminuir la parte negativa de la menopausia. ¿Qué es la Pero en lubricación? cuanto a rendimiento y placer, sí es... No, el cambio hormonal también disminuye deseo sexual. Entonces, Claro. por eso hay que... Pero usted habla un poco de la lubricación, o sea... Yo hablo de lubricación, hablo de deseo sexual. También hay que hablar de otras cosas que no son tan visibles como la resequedad en la piel, como que las hormonas femeninas ayudan a que el hueso absorba calcio. Entonces, si una señora no toma hormonas, el hueso deja de absorber calcio y se vuelve más poroso. Un hueso poroso es lo que los médicos llamamos osteoporosis. Se rompe, se fractura mucho más fácil que un hueso firme, que no es poroso. Claro. Entonces, por eso también es importante recibir hormonas. Las hormonas femeninas protegen el tema de perfil lipídico que llamamos los médicos del colesterol. Entonces, por eso es que a una mujer joven es muy raro que le dé infarto y a los hombres jóvenes sí nos puede dar infarto con más facilidad, ¿cierto? Cuando ustedes llegan a la menopausia y disminuyen las hormonas, pierden ese escudo de protección contra los infartos. Entonces, las mujeres menopáusicas se infartan estadísticamente lo mismo ¿sí? que los hombres. Vea, pues. Doctor, y rápidamente una pregunta que me llega en redes sociales, que una mujer planifique casi que toda su etapa, pues digamos cuando no quiera estar en embarazo, ¿hace que sea más fácil llevar la menopausia o más difícil? ¿O no tiene nada que ver? No hace diferencia. No Digamos hace la que diferencia. ya cuando la señora llega a la menopausia ya no necesita planificar. Entonces, Claro. ya no. El doctor Jorge Alberto García Pertús, médico cirujano de la Universidad del Rosario, que hoy nos ha venido a explicar rápida pero contundentemente el tema de la menopausia. Adicionalmente, aquellas personas que quisieran hablar un poco más con el doctor García, pues él tiene algo muy importante dentro de su consultorio, su establecimiento, que es diseño de vagina láser. Que eso es La un reconstrucción. tema que es un tema muy interesante. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Sin embargo, vamos a continuar en un momentico porque surgen más dudas, más claridad con respecto a este tema que finalmente lo tenemos en el día a día en las familias. Doctor Jorge Alberto García Pertús nos está acompañando en el día de hoy, sobre todo por un tema muy, pero muy interesante con respecto a la menopausia. Para compartir con nuestras gentiles televidentes está la línea abierta, 410-7325. Y si tienen pues alguna inquietud relacionada con la menopausia, hemos hablado ya de varios temas, pero bueno, tenemos una llamada en este momento. Feliz de mañana, ¿quién nos habla? Hola, buenos días. ¿Quién habla? Con Gabriela. Gabriela, bienvenida a Las Mañanas con Uno. ¿Alguna inquietud para el doctor García, por favor? Sí, lo que pasa es que mi mamá tiene 52 años y ella me dice que no tiene la menopausia, pero yo noto que está teniendo cambios temperamentales demasiado fuertes, como está muy brava todo el tiempo. Claro, y sobre todo que se afecta a toda la familia, ¿no, Gracias, doctor? Gabrielita. ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo Es ayuda? posible, no podemos asegurarlo, pero es posible que se esté acercando a la menopausia. La recomendación sería ir al ginecólogo. El ginecólogo lo que va a hacer es obviamente examinarla y además de pronto pedirle algunos niveles hormonales para ver si ella ya se está acercando a la menopausia y eso es lo que le está causando esos cambios en el genio. Claro, decía usted algo muy importante, ¿no? Que es que a veces se aceleran las mujeres y de pronto por esos cambios dicen, no, ya me dio la menopausia. Es fundamental que por lo menos el médico le dé ese compás de espera de 365 días, ¿cierto? Depende, porque a veces las señoras no se quieren esperar esos 365 días. Por ejemplo, ¿Y llegan entonces? desesperadas con los calores, pues doctor, no haga lo que sea. Entonces hay que pedir estudios hormonales para ver si, dependiendo de eso, uno puede empezar la terapia de reemplazo hormonal antes o no. ¿De dónde vienen esas olas de calor y esa sudoración excesiva? ¿Hay otras formas de controlarla, por ejemplo, con medicamentos, con inyecciones? Dicen que el Botox ayuda también a controlar el No, sudor. vienen de los cambios hormonales. Los cambios hormonales producen unos cambios en otras hormonitas que hay en el cerebro que se llaman las endorfinas. Ajá. Y eso hace que se produzcan lo que llamamos los médicos síntomas vasomotores, que es cambios en cómo se contraen los vasos del cuerpo y en cómo la sangre fluye por todo el cuerpo, por decirlo de alguna manera, para que me entiendan. Perfecto, más llamadas telefónicas en el 410-7325. Tenemos en este momento otra llamada. ¿Quién habla? Ejercicio. Aló, buenos días. Aló, ¿quién habla? Clemencia Sastoki. ¿Cómo está Clemencia? ¿Cómo le va? Bienvenida a Las Mañanas con Uno. Bien, muchas gracias. Es que tengo varias preguntas. Por favor, Cuéntanos. comencemos. Número 1. Bueno, yo estoy en los 40 años y me gustaría saber cuáles son los consejos que me dan para que
no me dure el cambio de humor, pues para que no me engorde, o sea, ¿cuáles son los consejos generales que debo tener en cuenta? Para irte preparando. Exactamente. Muchas gracias, Clemencia. Clemencia, muy buena pregunta. Vida sana es la respuesta. Tener una dieta buena, una dieta equilibrada, balanceada, como dicen las nutricionistas, hacer ejercicio. El ejercicio es fundamental durante toda la vida y es especialmente importante durante la menopausia porque ayuda a conservar los huesos. Esa osteoporosis de la que hablábamos con el ejercicio, ese riesgo es menor. Entonces, yo diría que una alimentación sana y buenos hábitos de ejercicio. Y Claro. a propósito de alimentación, cuando ya se está en la etapa de menopausia, ¿hay alimentos que no se deban consumir? Que no recomienden porque de pronto puede alterar otras partes internas de nuestro cuerpo. No hay ningún alimento prohibido, una dieta balanceada y se aconseja mucho el calcio, ¿no? Por el tema de los huesos. ¿Y el Entonces, una dieta fósforo? rico en calcio. ¿El fósforo, el pescadito en estos días, bueno o no? El pescado siempre es bueno. Siempre es bueno, ¿no? El pescado ¿Cierto? siempre es bueno. Cualquier manifestación. Es bastante sano. De hecho, los niveles de colesterol en un pescado son bajos, entonces es un alimento bastante sano y sí, contiene minerales, es rico en Muy minerales bien. también. Sofía, si no estoy mal, creo que la tenemos en línea telefónica. Sofía, ¿qué hay? Sí, buenos días. ¿Cómo está, Sofía? Bien, Hernán, muchas gracias. ¿De dónde me está llamando, por favor? ¿De dónde está llamando? De Bogotá. Bogotá. Sofía, aquí está el doctor para que usted le pregunte lo que quiera acerca de la menopausia. Bueno, doctor, yo tengo una inquietud súper gigante y es que quería saber qué tan preparado está ahorita el sistema de salud para ayudar a las mujeres que están ahorita con menopausia. Gracias, Sofía. Uy, esa pregunta es más para ministro de salud que para ginecólogo, pero yo diría que preparado, porque de acuerdo a nuestro servicio de salud o a nuestro sistema de salud, todas las mujeres tienen derecho a asistir a su médico general y al ginecólogo, ¿cierto? Al que su sistema le provea, digamos, si está en el POS, al que su EPS le provea, o si tiene algún otro tipo de aseguramiento, al que ese aseguramiento le provea, pero hay las condiciones, digamos, dadas para que eso se supla. Claro. Doctor, otra inquietud que tengo yo personalmente, el aseo. Las mujeres por naturaleza y por sus condiciones tienen que tener, digamos, un aseo específica. Pero cuando llega la menopausia, pues como ya no tienen su tema mensual, pueden descuidarse en ciertas circunstancias. ¿Usted qué les recomienda? Sigue siendo muy importante el aseo. Si nos vamos específicamente al aseo genital, en la vagina hay una cosa que llamamos el pH vaginal, que es que la vagina tiene un pH ácido, ella es ácida. Con la menopausia, los cambios hormonales de la menopausia hacen que la vagina sea menos ácida. Baja ese pH y al ser menos ácida hay más facilidad de que haya infecciones. Entonces, con mayor razón, hay que seguir teniendo los buenos hábitos de aseo que se han tenido durante toda la vida. Clarísimo. Y una pregunta para finalizar de parte mía. Como usted dice que es importante ir todos los años, desde el primer periodo, digamos que a la conducta regular, a la consulta médica, año tras año, si uno hace esto de manera periódica, ¿le pueden detectar a qué edad le va a llegar la menopausia? No hay un examen, ¿No hay que examen? diga a esta edad te va a llegar la menopausia, no. No existe ese imposible. examen. Me hiciste acordar de otra pregunta que hacen las jovencitas cuando van al ginecólogo. Doctor, yo quiero que me haga un examen y me diga si yo voy a poder tener hijos o no. Solo hay una manera de saberlo. Intentarlo. Y es intentándolo. Ah, sí. Muy bien, eso es, doctor. la prueba del Prueba y error error. y el acierto. No hay nada que hacer. ¿Tenemos más preguntas o ya creo que el ciclo? Ah, Carmencita. Carmencita está ahí pendiente. Carmencita, ¿cómo está? Bienvenida a Las Mañanas con Uno. Hernancito, buenos días. Un placer escucharte, Carmencita. El doctor García está atento a tu inquietud. Doctor, buenos días. Mire, es que yo tengo una inquietud. Yo estoy sobre los 45 años y he tenido unos periodos muy anormales. Aparte de todo, con abundante sangrado. ¿Eso es normal? Gracias, Carmencita, muy querida. Dale. Creo que tú misma te respondiste la pregunta. Yo aprovecho para utilizar esa pregunta tuya para explicarle a las señoras. Ustedes mejor que nadie saben qué es normal en ustedes mismas o no. Se conocen a sí mismas. Si yo te pregunto a ti, no lo vas a contestar, por favor. Cada cuánto te llegas, estoy seguro que tú me lo contestas. Entonces, cada una de ustedes sabe qué es normal. Y desde luego lo que tú me estás diciendo es que te está pasando algo anormal, ¿cierto? Porque tú ya lo detectaste. Es el momento de ir a tu ginecólogo
porque razones para un sangrado anormal puede haber muchas. Entonces hay que estudiar a ver qué está pasando y por qué razón tú estás presentando esos sangrados irregulares que describes. Muy bien. Redes sociales también se mueven. Vamos a tener una pregunta o dos preguntas finales para usted, doctor. Es la siguiente, mucha atención. Dice, ¿en qué consiste la menopausia quirúrgica? La menopausia quirúrgica es cuando una señora por alguna razón la operan y le sacan los ovarios. Los ovarios son los que producen las hormonas femeninas y al retirarle los ovarios a esa señora queda automáticamente menopáusica. Eso es una menopausia quirúrgica. Ya. Y otra que tenemos finalmente dice lo siguiente, mucha atención. ¿Puedo quedar embarazada si tengo la menopausia? Si tienes la menopausia, significa que ya dejaste de ovular. Ya no estás ni ovulando ni produciendo las hormonas que se producen durante la vida reproductiva o la vida fértil de la mujer. Y por lo tanto, teóricamente no puedes quedar en embarazo. No hay ni una mínima posibilidad, así como cuando una persona, un hombre se opera para no tener más hijos, y hay casos de casos. En medicina nunca nada es cero, nunca nada es absoluto, nunca se dice siempre o nunca se dice nunca. Porque teóricamente, como decía, ya no puede quedar embarazada y no hay posibilidad, pero puede haber alguna ovulación por allá. Esporádica por ahí. Sí, muy poco probable, pero puede pasar. No se habla de imposible. Es que el 1 más 1 2 en medicina no se da, es completamente cierto. Doctor Jorge Alberto García Pertús, médico cirujano del Rosario, de su clínica de diseño vaginal láser. Muchísimas gracias. La gente, si tuviera más inquietudes al respecto, quisiera entrar en contacto por intermedio de qué. Claro que sí, pueden entrar a la página mía, que es jorgealbertogarcia.com, o al Twitter, que creo que es doctor@jorgealbertogarcia. Váyanse a la página mejor, Yo creo que la página que me la sé mejor. O mi correo, que es ese, doctor@jorgealbertogarcia.com.